Hola, buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por su sintonía. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. El gobernador Pedro Pierluisi y el comisionado de manejo de emergencias aseguraron que Puerto Rico está listo para la temporada de huracanes. A continuación la historia. El gobernador Pedro Pierluisi participó de la convención del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres que busca repasar los planes de emergencia ante una situación que así lo requiera, como el paso de un sistema atmosférico. Concentró el gobierno en la colaboración que se necesita con el sector privado y hoy pues aquí están todos los jefes de las agencias, de todas las instrumentalidades del gobierno que participan de la respuesta a cualquier evento catastrófico, y así que yo me siento bien confiado de que estamos preparados. Un dato que di cuando le hablé al grupo es la gran diferencia también en lo que FEMA tiene disponible para responder, o sea, de 84,000 pies cuadrados de almacén con artículos de primera necesidad y equipos, a 554,000 pies cuadrados de ese tipo de almacén y productos y equipos. O sea, es una diferencia abismal. Pierluisi explicó que el comisionado del negociado de manejo de emergencias, Nino Correa, ha estado en la calle de la mano de los jefes de agencia y alcaldes para actualizar los planes de contingencia ante el paso de un sistema atmosférico o cualquier otra emergencia que así lo requiera. Y yo sé que Nino ha estado en la calle, o sea, visitando los municipios para que su plan esté debidamente elaborado y el personal esté adiestrado. Así que yo te diría que esa parte de la preparación es la que es un poco más compleja, porque estamos hablando de 78 municipios, pero las agencias, entidades como Luma, Energía Eléctrica, Acueducto y Alcantarillado, la cantidad de tanto equipo como piezas, como en el caso de Luma, pues son postes, líneas, todo lo que tienen es mucho mayor de lo que había antes de María. Por otra parte, Nino Correa explicó que los planes de emergencia son la zapata que fundamenta qué va a hacer un ciudadano o una agencia para enfrentarse a un terremoto o un sistema atmosférico. Comentado que nosotros nos mantenemos donde el tema de manejo de emergencia y la preparación es algo individual, pero es algo que es un tema para todo el año. Y por eso precisamente estamos haciendo esto, el organizarnos basado en las vivencias que ya hemos tenido o las dificultades que los mismos eventos naturales nos dan. No podemos centrarnos en que vamos a tener una totalidad porque no sabemos la magnitud del evento. Y por esa razón estos talleres son importantes que se sigan realizando, y por eso estamos desde la comunidad, el individuo, hasta nosotros los respondedores que vamos y tenemos la responsabilidad genuina de atender una emergencia. Por otro lado, el gobernador está pendiente del caso que hizo noticia este jueves del 6º feminicidio, en espera de un informe para decidir si extiende o no la declaración de emergencia por violencia de género que expira este verano. Oye, yo estoy en espera de que me rindan un informe de básicamente todas las tareas pendientes que tiene el Comité PARE, o sea, un informe de logros y al mismo tiempo de asuntos pendientes. Por otro lado, estoy pendiente, valga la redundancia, a las estadísticas de cada uno de estos casos que se da. Acabamos de tener otra tragedia. Y como dije, yo no he tomado una decisión en cuanto a si voy a extender la emergencia o no. Eso es una decisión que tengo que tomar, y también por cuánta duración le extendería. O sea, obviamente una emergencia no es permanente por definición, o sea, pero esa decisión la voy a tomar antes de que expire la declaración la declaración actual que expira el 30 de junio. Por otro lado, se expresó satisfecho hasta el momento con las explicaciones que ha ofrecido el alcalde de San Juan, Miguel Romero, sobre el asfalto donado
por una empresa imputada de sobornar a políticos. Él ha negado puntualmente las imputaciones. Él ha dicho que es un asfalto que le regalaron a las comunidades a través de su oficina legislativa. Eso es lo que ha dicho hoy. Por eso está siendo bien específico. Pero eso es un proceso regular. Bueno, lo que he visto es que el Contralor Electoral indicó en los medios que va a investigar el asunto para determinar si hubo una violación de la ley electoral. Pues veremos el resultado de esa investigación. Pero el alcalde insiste, primero, que como alcalde aquí no ha habido irregularidad alguna. Y que en cuanto, exacto, esto es previo, y que lo que haya sucedido cuando era senador, él insiste en que no hubo ningún acuerdo ni promesa para recibir ese servicio o ese asfalto a cambio de una gestión oficial, que no hubo tal cosa. Él también ha indicado, porque lo vi en los medios, que lo dijo, que ha dado cara. Dijo que eso no se coordinó desde su comité de campaña, así lo ha dicho. Así que es un asunto electoral, el Contralor Electoral aparentemente lo va a investigar y veremos el resultado de esa investigación. Desde San Juan, Yadiel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Salud. El Departamento de Salud registró 2 muertes y 213 hospitalizados por COVID-19 en su informe de este jueves. Los fallecimientos corresponden a 2 personas vacunadas, indicó la agencia, mientras los pacientes ingresados son 177 adultos y 36 pediátricos. Ayer se reportaron 223 personas en total. Por otro lado, en los datos preliminares, Salud registró 20,44% en la tasa de positividad. Ayer se reportó 20,76. La tasa de positividad mide el porcentaje de pruebas moleculares positivas del total de pruebas realizadas en un periodo de 7 días. También la agencia informó en sus datos preliminares un promedio de 680 casos confirmados detectados mediante pruebas moleculares y un promedio de 1.852 casos probables a través de pruebas de antígenos. Gobierno. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales radicará una demanda de desahucio contra 12 personas que, según la agencia, ocupan terrenos ilegales en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas, y son responsables de daños innegables en el área. Con la demanda, el departamento busca que el tribunal reafirme la titularidad de la agencia sobre la reserva y ordene la remoción y demolición de toda estructura no autorizada, así como la mitigación o remediación de daños ambientales. La remoción, demolición y mitigación serán costeadas por los presuntos invasores, dijo ayer la secretaria interina del departamento, Anaís Rodríguez, quien preliminarmente estimó los daños en $4 millones. El presidente de la Junta de Planificación, Julio Lasuz Ruiz, insistió que la agencia no ha intervenido en el caso de la reserva de Jobos en Salinas debido a que carece de jurisdicción para atender el asunto en virtud del convenio de transferencia de facultades al consorcio vigente desde el 2016 y que comprende a los municipios de Calley, Coamo, Villalba y Salinas a tenor con las disposiciones de la antigua Ley de Municipios Autónomos recogidas en el Código Municipal y la Ley 161 del 2009, una vez la Junta de Planificación transfiere su jurisdicción a un consorcio o municipio autónomo, son estos los que están obligados en ley a atender las querellas. Agenda. Evidentemente, Puerto Rico necesita una ley de costas que regule las construcciones en las tierras cercanas a las playas. Así lo argumentó Denis Márquez. La estación de la Junta de Planificación de que no hizo absolutamente nada para detener las construcciones ilegales en la Bahía de Jobos en Salinas, el representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez, insistió que el gobierno se hizo de la vista larga y ahora se conoce en detalle quiénes fallaron. La Junta de Planificación, que fueron los que reconocieron que no han hecho nada y de que tienen la capacidad en ley para hacer cosas, para sacar las construcciones que están allí y no lo han hecho y decir que no tienen información. Y al igual que todas las demás agencias de gobierno,
todas se pasan la papa caliente y ninguna asume la responsabilidad. Y ayer lo denunciamos y vamos a seguir insistiendo y vamos a trabajar legislación en ese sentido. El legislador independentista felicitó a esa comunidad comprometida que se ha unido en la lucha por preservar la reserva estuarina. La comunidad demostró lo que han hecho, comprometidos, y han denunciado por décadas este asunto. Aquí hubo unos irresponsables, particularmente algunos legisladores que se atrevieron a cuestionar el trabajo de la comunidad, incluso se atrevieron a cuestionar el trabajo del compañero Víctor Alvarado, secretario de Asuntos Ambientales del PIB, que es parte de esa comunidad y es parte de los que llevan muchísimos años trabajando bajo la sombrilla de una organización que se llama Ahí Debajo, y reclamaron no solo que se resolviera este asunto de Bahía de Jobo, sino que se resolviera también, como lo reclaman muchas comunidades en Puerto Rico, los problemas de injusticia social que hay en este país, que los ataca a ellos también como comunidades pobres en Puerto Rico. Márquez insistió en aprobarse una moratoria en las construcciones en las costas en todo Puerto Rico, en lo que se evalúa una ley que recoja la política pública del gobierno sobre las construcciones en las playas. Bueno, hemos radicado ese conjunto de medidas. María Lourdes sigue insistiendo en que la ley de moratoria de la ley de costa, que ya está más adelantadísima en el Senado que en la Cámara, y yo por eso estoy pidiendo que se apruebe aquella para que luego se apruebe aquí en la Cámara, ya está lista para ir al hemiciclo para votación. No lo están haciendo, ¿no? En cuanto a la ley de costa, discutimos Bahía Salina, discutimos los daños y los crímenes ambientales, pero hay que aprobar una ley de costa que contribuye a evitar ese tipo de situación, y ni en el Senado ni en la Cámara se han movido, a pesar del reclamo de muchos sectores y de nosotros, de aprobar esa ley. Las expresiones de representantes de minoría se dieron en una conferencia de prensa en la que se anunciaba la radicación de 2 proyectos que busca atender la crisis de violencia infantil que enfrenta la isla. Anunciamos hoy la radicación de 2 importantes proyectos de ley, pero sobre todo de la necesidad de crear en Puerto Rico que se entienda que hay una crisis de violencia infantil. Crisis que tuvo que reconocer el Departamento de la Familia en una vista pública, pregunta de este servidor, en donde reconocieron que hay más de 10.400 casos desde el 2016 de querellas de maltrato infantil que no han sido atendidos. De igual forma, hay decenas de casos que han sido referidos, cientos de casos que han sido referidos al Departamento de la Familia para acción y no se han tomado acción ninguna, no se han radicado cargos. Esto tiene la consecuencia de que la niñez en Puerto Rico, miles de niños en Puerto Rico siguen viviendo el maltrato día a día, conviven con sus maltratantes, y lo que estamos haciendo con esta medida de declarar un estado de emergencia, declarar una crisis nacional, es darle las herramientas al gobierno, insistir en que el gobierno tome acción, que se recluten las personas necesarias para esto, que se recluten los trabajadores sociales, que se levanten las estadísticas necesarias, que se lleven los casos. El legislador quien radicó estas piezas legislativas en unión al representante popular Jesús Manuel Ortiz insistió que en Puerto Rico es necesario viabilizar el fenómeno de la tortura infantil. Como parte del trabajo que hemos realizado nosotros, trabajo legislativo, hemos aprendido de que en Puerto Rico se están dando casos de tortura, que no es otra cosa que un maltrato intencional, que es someter a vejaciones y a daños físicos terribles, barbáricos a la niñez de Puerto Rico. Y radicamos también legislación para atender el asunto de que se reconozca que existe la tortura en Puerto Rico y de que se atienda a través de esta legislación. Finalmente catalogó al Departamento de Familia como el gran negligente en atender a tiempo los casos de violencia infantil. Eficiencia y negligencia vinieron a hacer una presentación de su presupuesto, y cuando uno lee el memorial de ellos no hablan de esa realidad, sino que hay que buscar en los anejos de su memorial de precisión presupuestaria, y en un documento que se habla de planificación, en un mero inciso hablan de esa realidad. Y cuando se le pregunta a la que dirige esto en el Departamento de la Familia, reconoce que hay como 10.458 casos, y luego la secretaria de la Familia tiene que reconocer en la vista de que hay una crisis en el país con el asunto de la violencia contra la niñez. Si hay una crisis que el propio gobierno la reconoce, las crisis hay que atenderlas de manera inmediata, y para eso es la legislación y el reclamo que estamos haciendo en el día de hoy. Desde San Juan, Yadiel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias 13.
Contratado por el negociado de energía de Puerto Rico para investigar un apagón que afectó en julio de 2020 a casi 800,000 clientes, Richard Brown, ingeniero principal de la firma Exponent, concluyó que el accidente fue indicativo de un sistema eléctrico deteriorado y con poco mantenimiento. Sin que el estado de la red haya variado mucho desde entonces, Brown tiene ahora la encomienda de investigar el apagón del pasado 6 de abril. La mayor diferencia es que en lugar del negociado fue reclutado por Luma Energy. Hasta ahora, Luma no ha divulgado la cuantía ni la extensión de su contrato con la empresa, cuya sede está en California. No obstante, Brown trabaja en la oficina de Denver, Colorado. Política. En una declaración conjunta, la congresista demócrata Nidia Velázquez y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, afirmaron que después de múltiples reuniones productivas estamos más cerca que nunca de llegar a un acuerdo sobre un proyecto de consenso en torno al estatus político de Puerto Rico. Las legisladoras emitieron la declaración un día después que el líder de la mayoría demócrata indicara que va a dar hasta mayo para lograr un acuerdo sobre una legislación de consenso.